En un mundo donde la realidad se retuerce y la salud se convierte en un enigma, la vida de muchas personas se ve marcada por enfermedades tan raras que ni siquiera se han llegado a investigar. En este vídeo, desvelaremos los misterios detrás de las 10 enfermedades más extrañas y aterradoras que podrías padecer. Desde trastornos que deforman la realidad hasta condiciones que te sumergen en un mundo de pesadillas, esta exploración te dejará sin aliento. Número 10. Síndrome de Alice in Wonderland. El síndrome de Alice in Wonderland, también conocido como micropsia, afecta aproximadamente al 10% de las personas que han tenido migrañas. En esta extraña condición, los pacientes experimentan una distorsión de la percepción, donde las dimensiones de su entorno y los objetos se ven alterados. Pueden sentir que las paredes se encogen a su alrededor, mientras los objetos se vuelven gigantescos y ellos mismos se vuelven minúsculos. Esta experiencia a menudo incluye la pérdida de la noción del tiempo y alucinaciones visuales, creando un mundo que se siente irreal y sin sentido. Los pacientes pueden experimentar una ansiedad intensa y una profunda desconexión con la realidad. Un caso notable es el del escritor Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, quien podría haberse inspirado en sus propias experiencias con este síndrome para crear su famosa obra literaria. Número 9. Síndrome de la mano alienígena. El síndrome de la mano alienígena es una enfermedad extremadamente rara, con solo unos pocos casos documentados en todo el mundo. Este trastorno suele estar relacionado con daños en el cerebro. Como resultado, una de las manos del paciente actúa de manera independiente y sin control consciente, realizando movimientos involuntarios. Los afectados pueden experimentar situaciones extrañas, como tratar de agarrar objetos con una mano mientras la otra trabaja en contra de su voluntad. Número 8. El síndrome de la piel de arroz. El síndrome de la piel del arroz, también conocido como fibromatosis hialina juvenil, es una enfermedad dermatológica extraña que afecta principalmente a mujeres. Hasta el 2018, solo se habían registrado 84 casos y se caracteriza por el desarrollo de bultos que se asemejan a granos de arroz. Aunque la condición en sí misma no es peligrosa para la salud, la apariencia inusual de la piel puede afectar negativamente la autoestima y la aceptación social de quienes la padecen. Número 7. El síndrome de Capgras. El síndrome de Capgras es un trastorno delirante que hace que las personas crean que sus seres queridos han sido reemplazados por impostores malévolos. Los afectados pueden reconocer los rasgos físicos de sus seres queridos a la perfección, pero sienten una desconexión emocional profunda y piensan que no son ellos en realidad. Imagina ver a tu madre, tu pareja o tu mejor amigo y estar completamente convencido de que no son quienes dicen ser, sino clones que han asumido su apariencia. Esta desconexión no se detiene en la desconfianza, también puede causar ansiedad extrema, un miedo paralizante y discusiones sin sentido. Para explicar su trastorno, los pacientes dan explicaciones fantásticas o paranormales, como que los alienígenas han sustituido a esa persona. Número 6. El síndrome de la persona rígida. El síndrome de la persona rígida es una enfermedad neurológica rara que afecta al sistema nervioso. Aproximadamente 7.000 personas en todo el mundo padecen esta condición, y es aterradora debido a su capacidad para dejar a las personas atrapadas en sus propios cuerpos. Puede causar dolor insoportable al moverse y, en su forma más grave, puede llevar a la parálisis virtual, dejando a los pacientes conscientes pero incapaces de moverse o comunicarse efectivamente. Lo más increíble es que esta enfermedad es desencadenada por diversas emociones, como la felicidad o el enfado, y a menudo requiere asistencia constante de cuidadores o máquinas. Por si esto no fuera poco, esta enfermedad empeora con el tiempo y puede llevar a una ruptura muscular y ósea o problemas para comer y respirar en casos aún más graves. Número 5. Síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard es una de las condiciones más extrañas y aterradoras que puedes padecer, con solo 100 casos confirmados hasta la fecha. A veces llamado el síndrome del cadáver viviente, provoca que los pacientes crean que están muertos o que han perdido sus órganos internos. Pueden negar su propia existencia o incluso llegar a creer que son inmortales. Esta enfermedad rara puede causar aislamiento y desesperación profundos, y en casos graves, los pacientes pueden intentar lesionarse o suicidarse para confirmar que están muertos.
Aunque no se comprende completamente, se cree que esta enfermedad puede ser causada por trastornos neurológicos como lesiones cerebrales o esquizofrenia. Número 4. El síndrome de París. El síndrome de París es un trastorno psicológico que afecta a algunas personas que visitan París de vacaciones. Este síndrome resulta de una gran decepción al descubrir que París no es tan perfecto como ellos imaginaban. Los síntomas pueden variar desde un desapego emocional y ansiedad hasta paranoia, alucinaciones y delirios. Aunque es una enfermedad rara, afecta principalmente a los visitantes japoneses, posiblemente debido a la idealización de París en la cultura japonesa y la publicidad. Afortunadamente, es fácil de curar, pero nos enseña la fuerte conexión entre las expectativas y la salud mental. 3. Síndrome de Estocolmo. Imagina una situación en la que estás siendo víctima de abuso o secuestro y, en lugar de sentir temor u odio hacia tu captor, comienzas a sentir una conexión emocional con él. Las personas afectadas por el síndrome de Estocolmo llegan a defender y proteger a quienes las mantienen cautivas, incluso cuando están en peligro real. Este síndrome es más común en situaciones de secuestro, pero también se ha observado en situaciones de abuso doméstico y relaciones tóxicas. El síndrome de Estocolmo nos enseña cómo la mente humana puede adaptarse de manera sorprendente a situaciones extremas, creando una lealtad y conexión que no debería existir hacia aquellos que representan una amenaza. Número 2. Síndrome de Stendhal. El síndrome de Stendhal es una condición extraña que afecta a algunas personas cuando son testigos de una gran belleza artística o arquitectónica. Esta enfermedad puede desencadenar síntomas físicos y emocionales intensos como mareos, taquicardia, sudor y, en casos graves, incluso alucinaciones y desmayos. Por ejemplo, en la Galería de los Uffizi en Florencia, los visitantes a menudo experimentan síntomas físicos y emocionales abrumadores al contemplar obras maestras como El nacimiento de Venus, de Botticelli. La intensidad de la experiencia artística puede ser tan fuerte que algunos visitantes han requerido atención médica. Cada año se hospitalizan 20 personas por esta enfermedad y se cree que hay muchas más personas que la padecen pero no buscan atención médica. Número 1. Progeria. La progeria es una enfermedad extremadamente rara y aterradora que afecta a niños. Lo que hace que esta enfermedad sea impactante es que provoca un envejecimiento extremadamente rápido. Los niños que la padecen muestran síntomas de envejecimiento, como arrugas, pérdida de cabello y problemas cardíacos a una edad temprana. Esta extraña enfermedad se debe a una mutación genética que afecta la producción de una proteína llamada laminina A. La progeria no solo afecta la apariencia física, sino que también acorta significativamente la esperanza de vida de los afectados, ya que a menudo no sobreviven más allá de la adolescencia. Como resultado, los niños afectados viven vidas cortas marcadas por un envejecimiento rápido y desafíos médicos constantes. Hemos explorado un fascinante viaje a través de algunas de las enfermedades más extrañas y desconcertantes que puedas padecer. Desde el síndrome de progeria, que acelera el envejecimiento en niños, hasta el síndrome de la mano alienígena, donde una mano actúa de manera independiente, estas enfermedades nos recuerdan que el cuerpo y la mente pueden sorprendernos con su capacidad para desafiar las expectativas. Muchas gracias por ver el vídeo. Si quieres más contenido similar, no dudes en suscribirte y darle a like. Nos vemos.